Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí nuevamente en un estudio más, en este programa, amén, recuperando la doctrina. Y ya estamos llegando casi al final, nos quedan solamente dos programas, queridos hermanos. De este día miércoles y el próximo miércoles, que es el último miércoles del mes de junio. Ya con eso ya tendríamos nosotros una cantidad enorme de programas que hemos hecho con respecto a la evolución e involución de los hijos. Y después de ahí vamos, en el mes de julio, vamos a hacer una pausa hasta llegar hasta aproximadamente mediados o a fines de agosto, ya cuando ya estaríamos empezando nuevamente. Amén. Con otra temática, hermano, ahí vamos a ver que el Señor me ilumine cuál es la temática que vamos a estar viendo a través de estos programas tan importantes que son de estudio bíblico y que yo sé que llegan a diferentes partes, hermano, que no lo ven solamente los hermanos aquí en Suecia, sino en diferentes partes. Así que doy gracias al Señor por eso y que puedan ser bendecidos a través de su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración antes de proseguir. Amén. Señor, yo te doy gracias y te pido una bendición especial en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a comprender. Danos ese espíritu de entendimiento, Señor mío, y que tu palabra, Señor, pueda realmente hacer, Señor, el cambio que necesitamos en nuestras vidas. Señor, gracias por tu amor, por esa misericordia que tú tienes todos los días, Señor, para tus hijos, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a empezar. Y me quedaron algunos versículos bíblicos en la vez pasada, hablando sobre los hijos de este siglo, que fue un tema no polémico. Bueno, es polémico para muchos, hermanos, pero en nuestra iglesia no es un tabú. De todas maneras, hablar de ofrenda, hablar de diezmo, pero realmente no estuve hablando de eso, si usted se dio cuenta. Realmente estuve hablando de la actitud de dar, ¿no? Y cómo el Señor prueba nuestros corazones a través de justamente las riquezas, que es lo que está arraigado muchas veces en nuestro corazón. Porque como dice la palabra, y también se lo dije el miércoles pasado, de que la raíz de todos los males es el amor. No el amor a Dios, sino el amor al dinero. Amén. Entonces, para poder proseguir un poquito más sobre estos hijos de la evolución, quedamos aquí un poquito unos versículos bíblicos, aquí en Lucas capítulo 16, del 10 al 12, en la palabra de Dios para todo. Dice así: si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Eso ya lo expliqué, hermano. No voy a estar indagando lo mismo, ¿ok? Si no se le puede confiar las riquezas mundanas o las riquezas del mundo o las riquezas de dinero, ¿quién le confiará las riquezas verdaderas? Terrible pregunta, hermano. Santo Dios. Si no se le puede confiar lo ajeno, por ejemplo, lo ajeno que nosotros podemos tener es algo que pertenece a Dios y no se lo damos. Amén. ¿Quién le dará lo que es de ustedes? Amén. Entonces, la vez pasada empecé a hablar un poquito sobre las riquezas verdaderas. Hay riquezas en la Biblia, hermano. No voy a indicar en todas, hay una cantidad enorme, pero quiero llevarme solamente a algunas que yo la encuentro que son bien importantes. Una de estas lo vimos y ahí quedamos el miércoles pasado en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice así: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar. ¿Cuántas riquezas? Todas. Diga usted allá en su casa, todas. Todas las riquezas, pero mire esta riqueza, de pleno entendimiento. Acuérdese que esta palabra pleno entendimiento es la palabra sunesis. Y sunesis quiere decir máximo entendimiento. Santo Dios, máximo entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea,
para poder entender el misterio de Dios, para poder entender los misterios del Padre, los misterios del Hijo, no los secretos, porque hay una diferencia. Dice que los secretos son para Dios, pero los misterios dice que se les revela a los hijos. Para poder comprender los misterios del Señor, entonces tenemos que alcanzar pleno entendimiento, tenemos que alcanzar sunesis, y sunesis es tener un máximo entendimiento. Si no se alcanza el sunesis, entonces es difícil conocer los misterios que están ahí incrustados en la Biblia, hermano, y que uno realmente tiene que entenderlo y comprenderlo. Entonces tenemos, hermano, que ser capaces, hermano, de poderlo conocer. Y hemos dicho de que aquí dice la palabra, dice de que en el versículo anterior, dice, si no se le puede confiar las riquezas del mundo, si no se te puede confiar lo que el Señor te da y lo que le pertenece a Él, entonces ¿cómo te va a confiar lo que es verdadero? O sea, las verdaderas riquezas. Amén. Porque el dinero va y viene, hermano. Pero las verdaderas riquezas son las riquezas espirituales. Ahí está lo verdadero. Y uno de ellos es sunesis, el pleno o el máximo entendimiento. Amén. Ahí quedamos la vez pasada, así que vamos a proseguir a otra riqueza que quiero ver con ustedes. Romanos capítulo 2, versículo 4. Y dice así: ¿o tienes en poco las riquezas de tu bondad, tolerancia y paciencia? Mira esta riqueza. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, mire, aquí ya nosotros podemos empezar a aprender que el principio del dar te lleva a riquezas, riquezas del entendimiento, pero aquí también hay otras riquezas que te llevan también: bondad, tolerancia, paciencia. ¿Tiene paciencia? A veces se nos va la paciencia. Mire, riquezas de su bondad, riquezas de la tolerancia, riquezas de la paciencia. Entonces estas son otras riquezas que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Con estas riquezas, hermano, entendimiento, bondad, tolerancia, paciencia, hermano, con esas nomás tendremos una vida bien rica en el Señor. Podemos entender las cosas, podemos comprender, como le decía, cómo administrar nuestro matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, cómo salir adelante, cómo comprender, cómo hablar, cómo contestar, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener este tipo de riquezas, las riquezas, hermanos, de su misericordia. Pero también hay otras riquezas también. Y lo podemos ver también en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Y dice así: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces la gracia no es solamente una gracia singular, la gracia tiene riquezas, querido hermano. De eso podríamos hablar. Pero me tienta, pero mejor no. Dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Mire aquí lo importante. ¿Cómo será de importante las riquezas de su gracia? Que esa gracia te hace abundar en algo. O sea, la gracia no es algo vacío. La gracia tiene muchas cosas, mucha pimienta, mucha sal, muchos condimentos, hermano, que están dentro de la gracia. Y uno de esos condimentos máximos es la sabiduría y discernimiento. Wow, hermano. Discernir las cosas. Discernir. Entonces, vaya viendo. Mire, hemos visto el delante, entendimiento. También vimos que hay riquezas que nos dan bondad, tolerancia y paciencia. Y ahora vimos que las riquezas de su gracia hace abundar en ti sabiduría y discernimiento, hermano. Discernimiento, discernir. Es como conocimiento y entendimiento es lo mismo que sabiduría. Pero para poder discernir necesitas sabiduría. Poder discernir, por ejemplo,
cuando es una enfermedad o cuando es un ataque satánico. Amén. Poder discernir, hermano, cuando realmente vemos un problema delante de nosotros y poder discernir qué es lo que hay que hacer delante de la presencia del Señor para que ese problema sea solucionado. Para eso necesitamos sabiduría. Y la sabiduría nos da ese discernimiento, pero tenemos que tener cuidado porque también hay una sabiduría diabólica, dice la palabra del Señor. Hay dos clases de sabiduría. Y hay una sabiduría diabólica que es terrible, hermano, que me parece de que cuando estuvimos viendo un poquito de hace tiempo ya atrás en estos estudios bíblicos, viendo el misterio de la iniquidad, entonces ahí vimos que había dos clases de sabiduría. Amén. Pero aquí está la sabiduría de Dios. Y dentro de las riquezas de su gracia, dentro de esas riquezas que el Señor nos promete, está la sabiduría, está el discernimiento. Entonces, ¿no será importante lo que el Señor dijo? Si no te puedo confiar en ti en lo poco, ¿cómo voy a confiar mis riquezas en ti? ¿Cómo voy a confiar mi sabiduría? ¿Cómo voy a confiar mi discernimiento? ¿Cómo voy a poner mi bondad, mi tolerancia, mi paciencia? ¿Cómo voy a poner mi entendimiento? Me doy a entender, ¿no? Entonces, ya vaya entendiendo, hermano, de que el Señor, ¿por qué nos da riquezas? No porque Él se le plació, a este le voy a dar riqueza, a este lo voy a dejar pobre de riqueza del cielo. Este sí, a este no. Cape, nane, nene, tú saliste tú. No, el Señor no hace así. ¿Sabe lo que el Señor ve? El corazón. ¿Qué es lo que tiene arraigado en nuestro corazón? Entonces, le vuelvo a reiterar, según lo que estamos leyendo en la parábola, que lo que estaba arraigado en muchos era las riquezas. Y cuando no sabemos realmente hacer en el Señor según lo que el Señor nos da, entonces se crea un problema en el cristiano, querido hermano. Imagínese un cristiano con falta de sabiduría. Imagínese un cristiano con falta de discernimiento. Imagínese un cristiano con falta de bondad, de tolerancia y de paciencia. Imagínese un cristiano con falta de entendimiento. Imagínese un cristiano con falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios no puede confiar sus riquezas en alguien que no supo discernir en lo poco. Porque dice la palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Amén. Entonces, esta cosa de los hijos de este siglo es un tema bien especial, hermano. Bien especial. Pero que toma el hueso, toma la parte, la herida, hermano. Como que nos pone el dedo en la llaga a muchos de nosotros. Me incluyo. A muchos de nosotros nos pone el dedo en la llaga. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la palabra del Señor. Está ahí. Yo solamente le he leído los textos bíblicos. Usted juzgue ahora. Amén. Entonces, la riqueza de pleno entendimiento. Pero hay otras riquezas también. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 16, versículo 3. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno o amará al otro. Y se dedicará a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. ¿Dónde está la riqueza aquí? En el servicio. Entonces no se puede servir, querido hermano, a dos dioses. O es a uno o al otro. O a Dios o a Mamón. O a la riqueza o al Señor. Y eso es lo que hablaba la parábola del Señor. Entonces, lo único que el Señor quiere es que nosotros podamos ser enseñados, que seamos sabios, que seamos inteligentes, que seamos sagaces, que seamos astutos
astuto en lo que se refiere al dinero que Él nos da, para poder invertir ese dinero que el Señor nos da de una forma correcta, que podamos recibir la bendición. ¿Cuál bendición? La riqueza, sabiduría, entendimiento, inteligencia, paciencia, bondad y una cantidad enorme más de riquezas que hay ahí en la palabra del Señor. Entonces, imagínense, ¿cómo no voy a querer yo entendimiento? ¿Cómo no voy a querer yo inteligencia? ¿Cómo no voy a querer yo sabiduría? ¿Cómo no voy a querer yo todo lo que el Señor me quiere dar? Porque muchas veces nosotros pedimos, Señor, te pido sabiduría, te pido inteligencia, te pido, te pido, te pido. Y entonces el Señor nos va y dice, pero si, ¿cómo te voy a dar eso? Si en lo poco no eres fiel. Si en lo poco no puedo confiar en lo que, en lo que el Señor te da, si en lo poco Él no puede confiar, entonces, ¿cómo te va a dar la riqueza? Entonces, muchas veces pedimos tantas cosas sin ofrecer nada. Y no es que el Señor haga un cambio. Ay, entonces yo te doy esto y tú me das esto otro. No, hermano. Es por la consideración, es por lo que es espiritual. Acuérdese que lo que terrenal, lo que nosotros hacemos terrenal, tiene un valor espiritual. Y todo lo que tiene un valor espiritual tiene una consecuencia celestial. Amén. Y esa consecuencia celestial o es bendición o sencillamente es un paro de bendición. No es maldición, porque muchos, mire, desgraciadamente puedo decir que hay muchos pastores que maldicen a sus ovejas. Porque Malaquías dice, maldito sois que me habéis robado, en que en vuestros diezmos ofrenda. Entonces, maldito soy. No, hermano, aquí no estamos para maldecir a nadie. Además de que dice que Cristo se llevó la maldición. Dice, maldito es aquel colgado en un madero. Cristo se llevó toda nuestra maldición, por la cual no es que el Señor te maldiga, ni tampoco deje que el pastor te maldiga, no, Dios nos guarde una cosa así, santo Dios, no, hermano, no podemos estar maldiciendo a nadie, nuestras palabras siempre tienen que ser de bendición. Lo que pasa es que el Señor bendice o para bendición, eso es lo que pasa. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender esto de una manera sana, la actitud correcta de poder llegar a la presencia del Señor, porque la actitud está en el corazón, no está en tu mente, está en el corazón. Amén. Entonces, con una actitud correcta, tú sacas, con una actitud correcta que te hagas acá, te elevas a lo espiritual y lo espiritual automáticamente se eleva a lo celestial y de lo celestial saca la bendición. Dice que nosotros somos de aquellos que sacamos las bendiciones que están en los lugares, ¿dónde? Dice lugar en Efesios, en los lugares celestes. Ah, ¿dónde está nuestra bendición? En los lugares celestes. ¿Y cómo sacamos esa bendición de ahí? ¿Cómo sacamos la bendición del Señor? ¿Cómo sacamos su riqueza? A través de haciendo algo aquí en la tierra que tenga un nivel espiritual para que llegue a lo celestial. Tierra, espíritu, cielo. Siempre una vez yo le decía a los hermanos, ¿usted quiere llegar al cielo? Amén. Sea espiritual. Ay, hermano, ¿y cómo soy espiritual? Sacando lo terrenal. Fácil. Fácil, no, no es fácil. Porque estamos muy arraigados. Y aquí el Señor cuando nos pone el dedo en la llaga, ay, ahí más arraigado todavía. Entonces nos dice, no podemos servir a Dios dioses. O a las riquezas o al Señor. Pero no se le puede servir a los dos al mismo tiempo. Me acuerdo de que le di el ejemplo el miércoles pasado de mi esposa. Y ella, me acuerdo que cuando ella todavía estaba soltera, ella tenía esos trabajitos esporádicos, todavía no tenía residencia y trabajaba por aquí y por allá. Y le pagaban una cosita aquí y una cosita allá, bien, y ganaba la nada, hermano. Pero de ese poquitito, ella siempre sacaba el diezmo. De eso nada sacaba el diezmo. Y eso era sagrado para ella poderlo dar. Y entonces el Señor la bendijo. El Señor la bendijo. Y en eso yo soy testigo, hermano, que soy el marido.
de que el Señor la bendice. Siempre la bendice, siempre la ha bendecido. Y no porque ahora tengamos terribles sueldos, no. Somos trabajadores como cualquier otro. Pero la bendición del Señor está cuando somos fieles en lo poco. Amén. Último versículo sobre este tema. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Dice así. Hay quienes reparten y les añadido más. Gloria a Dios por eso. Pero hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Se los leo de nuevo. Hay quienes reparten y les añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Espero que esto no vaya a ser tu problema. Ahora, la miseria, no crea que es solamente algo de moneda, ¿no? La peor miseria que uno puede tener es la miseria espiritual. Es que te conviertes en un religioso por no entender los principios de Dios. Amén. Vamos a dejar ahí este tema de los hijos de este siglo. Un tema peludísimo, hermano, pero ya estamos saliendo. Mire, ¡tarán! Ya salimos del tema. Así de que ahora nos está quedando realmente solamente un hijo. Y vamos a verlo, mire. Hemos visto los hijos de la luz, los hijos de la paz, los hijos del reino, los hijos del día, los hijos de la resurrección, los hijos de la promesa, sabiduría desamparada. Y aquí lo que nos está quedando son los hijos del Altísimo. Sobre los hijos de la involución hemos visto los hijos de Belial, los hijos de las tinieblas, los hijos de la noche, los hijos de la ira, los hijos de maldición, los hijos de desobediencia, los hijos de este siglo, lo que vimos recién, y estos 2 miércoles pasados también, los hijos de la esclava y los hijos del maligno. O sea, con respecto a los hijos de involución, no nos queda ningún hijo. Solamente nos queda uno con respecto a los hijos de evolución, y que lo puse último, hermano, que los hijos del Altísimo, porque los hijos del Altísimo es un poquito complicado comprenderlo, ¿ok? Es como un curso superior. Así que voy a tratar de bajar el nivel para que lo podamos comprender todo. Amén. Y que Dios me ayude a poder explicar un poquito sobre los hijos del Altísimo. Amén. A gloria a Dios. ¿Dónde está esto? Salmos, bueno, está en muchas partes, pero en uno de los que está es en Salmos capítulo 82, versículo 6. Dice así. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Wow, hermano. Se lo leo de nuevo. Hermano, me está diciendo que soy Dios. Es que lo primero que los hermanos piensan, ya se lo tengo que explicar, hermano. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Este salmo, hermano, continúa, tiene un pronunciamiento y que habla, si usted lee todo el contexto, si lee todo el salmo, está hablando realmente en contra de los jueces corruptos. Los jueces corruptos se le decían, por ejemplo, los dioses, en minúscula, ¿ok? En la cultura cananea, hermano, por ejemplo, los jefes del clan o los jefes de la tribu, los monarcas de la ciudad, eran venerados de una forma mucho más grande y de generación en generación, y a veces hasta ellos, la gente lo podría considerar como dioses, porque juzgaban las cosas, ¿ok? Y es por eso que dice, yo dije, vosotros sois dioses, vosotros sois jueces, vosotros juzgáis, y todos vosotros hijos del Altísimo. El contexto de este salmo, hermano, nos deja ver que Dios está en una asamblea divina y que está solicitando a los que juzgan al pueblo que lo hagan de una manera correcta, que lo hagan con justicia, porque al parecer lo estaban haciendo injustamente. Entonces el Señor va y les dice,
¿Cómo van a ustedes juzgar incorrectamente cuando son hijos del Altísimo? Wow, hermano. Entonces le decía que tenían que tener misericordia con el necesitado, que tenían que atender al pobre y al huérfano e incluso al indigente. Entonces los hijos del Altísimo son aquellos hermanos que hacen primeramente misericordia sin hacer distinción de persona. Aquí hay algo bien importante, hermano, que los hijos del Altísimo son aquellos que han llegado, se puede decir, a un nivel superior, un entendimiento superior, un entendimiento que va más allá. Muchas veces yo veo este entendimiento en los apóstoles del ministerio, cuando nos hablan de diferentes cosas, entonces yo veo que él como que nos aclaran un poquito la película a los pastores, a los evangelistas y a todos los que podamos estar oyendo, sobre de cómo hay que entender las cosas según la palabra del Señor. Entonces ellos son como jueces, entonces ellos son los que dicen, no, esto estás pensando mal, esto no es así, esto es asá, esto es lo que dice la palabra del Señor, estos son los ejemplos, etcétera. Entonces hay momentos, hermano, y hay gente que el nivel que el Señor nos quiere llevar es un nivel superior. Los hijos del Altísimo definitivamente es un nivel superior de entendimiento, ¿ok? Y quiero que lo mantenga ahí en su mente bien. Y uno de los entendimientos es de que dice que no hace diferencia entre el rico y el pobre, entre el huérfano, ¿no?, y el indigente, y hace misericordia con el que tiene necesidad. Para poder hacer misericordia con todos aquellos se necesita un entendimiento diferente, queridos hermanos. Porque muchas veces pues, nosotros podemos pasar por el lado con alguien que tenga necesidad y no nos interesa, no nos importa. Pero el que ya ha llegado a un nivel diferente, sí le importa. Amén. Sí le importa el poder ayudar, el poder atenderlos también a ellos. Amén. Entonces, aquí nos habla del Altísimo y se refiere aquí al que es más justo. Cuando nos habla del Altísimo, nos habla de juzgar las cosas con justicia según el punto de vista de Dios y no el de nosotros. Entonces este nivel ya es mucho más alto. Imagínense que usted juzgue según la mente del Señor, según los pensamientos del Señor. Eso no es tan fácil, hermano. Porque nosotros podemos juzgar una situación y la podemos juzgar humanamente. Ok, y está permitido, somos seres humanos. Pero llegar a juzgar las situaciones de una manera del punto de vista de Dios es llegar a un nivel de los hijos del Altísimo. Amén. Entonces ya con eso empezamos. Amén. Y espero que me haya entendido hasta este momento. Entonces los quiero llevar aquí a Números, capítulo 14, versículo 18. Dice así: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los pobres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí yo le quiero dar un ejemplo, hermano, sobre cómo juzgar. ¿Ok? ¿Cómo Dios juzga las cosas? Nosotros muchas veces, o los cristianos que sabemos un poquito más de palabra, siempre nos quedamos con lo primero. Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia. Yo decía el domingo, las misericordias del Señor son todos los días, dice un día domingo. Amén. Sí, es verdad. Que perdona la iniquidad y la rebelión. Ay, Señor, perdona mi iniquidad, mi pecado, mi rebelión, todo lo que digo, todo lo que pienso. Amén. Hasta ahí nos queda el pensamiento. Pero los hijos del Altísimo van un poquito más allá y mire lo que dice. Aunque de ningún modo, y ya ahí ya Dios cómo juzga, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo comprendemos eso? ¿Acaso, pero Señor, acaso tú no estás lleno de misericordia? Sí, yo hago con misericordia al inocente, al que ha pedido perdón, aquel que se ha arrepentido, pero no el que esconde su pecado, porque de ningún modo
tendrá por inocente al culpable. ¿Y quién es el culpable? El culpable es el que esconde su pecado, el que esconde su rebelión, el que esconde su iniquidad, el que esconde sus cosas, el que esconde, porque no quieren que nadie sepa nada, ni los hermanos, ni el Señor, ni nada. Piensa que el Señor es ciego, que no lo ve. Entonces tratamos de esconder. Entonces, cómo, ¿y cuál es la forma de esconder? Con esto, ay no, si el Señor es grande en misericordia, si el Señor me perdona igual, si el Señor es bueno, si el Señor perdona toda la iniquidad, el Señor perdona toda mi rebelión. Amén, amén. Podría decir un hijo de la luz, pero un hijo del Altísimo. Dice, pero de ningún modo, si yo soy culpable me va a perdonar. Si yo no he pedido perdón, si yo realmente no me he arrepentido, el Señor no nos va a pasar por inocente al culpable. Yo pienso por eso va a haber muchas, pero muchas sorpresas en el tribunal de Cristo. Porque el tribunal de Cristo juzga el Altísimo. Juzga el Altísimo. Y el Altísimo dice que no, bajo ningún modo, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y que incluso por muchas veces esconder cosas, mire lo que sucede, visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta las cuartas generaciones, en otras versiones dice. Entonces, ¿por qué visita la maldad? ¿Por qué la maldad se va de generación tras generación? Porque el que tenía que cortar su maldad no la cortó. Y por no cortarla, sus hijos van a tener que luchar con eso mismo. ¿Se da cuenta que es un poquito más difícil ya entender? Los hijos del Altísimo juzgan según la perspectiva de Dios, según los pensamientos de Dios y no según nosotros. Pero veamos algo más. Altísimo en el Antiguo Testamento es la palabra Elion. Esta palabra ustedes la pueden encontrar en el diccionario Strong, es el numeral 5945. Y quiere decir elevación, quiere decir elevado. Como título quiere decir el Supremo, el Altísimo, el de mucha estima, el exalto, excelso, mayor y superior. Mire, es el más excelso, es el mayor, es el más alto. O sea, tiene una condición mucho más profunda, hermano. El Altísimo es algo mucho más profundo de lo que uno pueda pensar. El Altísimo es un nombre, hermano, donde está toda la justicia de Dios, donde están los pensamientos de Dios, donde está Él en su esencia, hermano. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender un poquito más. Pero mire, esto es el diccionario Strong, pero se lo quiero también leer el diccionario Vine. También, como dice, ¿ok? Porque el diccionario Strong solamente traduce, o sea, el sinónimo de la palabra, pero el diccionario Vine es un diccionario más expositivo donde explica más las cosas, ¿ok? Y dice así, el vocablo se usa a menudo en un nombre de Dios, el Elion, o el Altísimo, ¿no? Lo describe como el Altísimo, el más alto y único, ser supremo. Lo que se enfatiza no es la exclusividad de Dios, sino su supremacía. O sea que Él es supremo sobre todas las cosas. ¿Ok? El Altísimo no es algo así solamente, ay, es un nombre más del Señor. No, el Altísimo nos habla de que Él es el supremo de las cosas. Él es el más alto. No hay otro fuera de Él. El Altísimo, Él dice que es lo máximo, es lo que incluso llega a decir en un versículo que le voy a mostrar, no sé si lo tengo más adelante aquí. Aquí lo tengo justamente. Mire, el Altísimo es este. Y quiero que lo lea bien. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. El único que tiene inmortalidad y habita en luz
inaccesible, o sea, en luz que no se puede llegar. Inaccesible quiere decir que tú no tienes acceso a ese tipo de luz, ¿ok? No puedes llegar a esa luz. Y mire lo que dice, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Increíble, hermano. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Se lo leo de nuevo, hermano. Entienda, mire cómo es la cosa del Altísimo. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. O sea, no hay ningún ser humano que pueda llegar ahí. Aunque sea muy espiritual, santo y tres veces santo, no. A quien ningún hombre ha visto ni puede ver. En otras versiones dice, ningún hombre se le puede aproximar ni tocar. Nadie puede llegar donde él. Entonces usted me dice, pero qué raro. ¿Acaso no tocaron al Señor Jesús? Sí. ¿Acaso no se le dejó ver a Moisés las espaldas del Padre? Sí. ¿Acaso no se vio al Espíritu Santo caer como paloma? ¿No se vio como llamas de fuego sobre las cabezas cuando vino el día de Pentecostés? Sí. ¿Se vio? ¿Se tocó? ¿Se palpó? Sí. Amén. Y hay muchos ejemplos de eso. Entonces, ¿cómo puede decir aquí que ningún hombre lo ha visto, ni lo puede ver, ni se puede aproximar, ni siquiera lo puede tocar, y ni siquiera puede llegar porque esa luz es inaccesible, no se puede acceder a eso? ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Cómo? ¿Está mala la palabra? Yo le dije que era un tema difícil. Entonces, ¿y por qué entonces? Entonces, esto tiene que ver con el Altísimo, hermano, con el ayo. Entonces, hermanos, para que podamos comprender esto un poquito mejor, entonces me voy a meter un poquito profundo, ¿ok? Y yo espero que usted también lo pueda comprender bien. ¿Amén? Para eso, quiero que ya vaya entendiendo lo que hemos visto hasta ahora. Primeramente, que el Altísimo es una supremacía, lo más alto, que tiene que ver con el juicio del Señor, con juzgar las cosas del punto de vista de Dios y no del ser humano. Amén. Tiene que ver sencillamente con aquel que vive en luz inaccesible, vive en lugares donde nadie puede acceder y donde ningún hombre le puede ver, donde ningún hombre se puede aproximar ni tocar, y ningún hombre, siendo espiritual y todo, no puede llegar a eso, no puede llegar a él, ni tampoco ni un ángel, ni un querubín, ni querubín protector, nadie puede llegar ahí. Es inaccesible. Entonces, para comprender esto, ya que sabemos que el Padre sí, uno puede acceder, al Hijo sí, uno puede acceder, al Espíritu Santo sí, uno puede acceder, entonces hay que comprender una profundidad más. Vamos a eso. Salmos capítulo 91, versículo 1. Dice así, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿del qué? Del Altísimo, diga. Ahí está, el Altísimo. Haga cuenta que ese es el inaccesible, el que vive en luz inaccesible, donde ningún hombre lo puede tocar, no lo puede ver, no se puede aproximar, ningún ángel, nadie puede llegar ahí, en otras palabras, ¿ok? Por una razón de santidad. Dice, morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Si usted se da cuenta aquí, queridos hermanos, aquí nos está hablando del Altísimo, del Omnipotente, Señor y Dios. Aunque todo se refiere a Dios, porque Dios es uno, pero con diferentes tipos de características, con diferentes tipos de versos. Por ejemplo, el Padre es el Padre, pero el Hijo es el Verbo, es la parte accional que está más cerca del ser humano. Dice que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. O sea, nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Amén. Y Jesús
¿A quién dejó acá? Al Espíritu Santo, para que dice que Él nos va a enseñar sobre Él. ¿Ok? Entonces tenemos Altísimo, Omnipotente, Señor y Dios. Ahora, si usted lo llevo a cómo está en otra versión, lo quiero llevar a las palabras originales de Altísimo, Omnipotente, Señor y Dios. Porque aquí hay una clave importante que necesitamos comprender. Dice así, el que habita al abrigo del Elyon. ¿Se acuerda? El Elyon Altísimo. Y mora a la sombra de Shaddai. Dígale a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confío. Si usted se da cuenta, son todas palabras diferentes. El Elyon, Shaddai, Yahvé y Elohim, ¿no? Altísimo, omnipotente, Señor y Dios, según nuestras Biblias de habla hispana. Entonces, si nosotros hacemos una traducción rápida con respecto a eso, tenemos que comprender que no está hablando sencillamente de varios dioses. No estoy hablando de eso, porque Dios es uno. Pero mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pero esa palabra uno es la palabra ekiad, que quiere decir unidad compuesta. O sea, Dios es uno, pero más que una trinidad, porque trinidad viene realmente de la Iglesia Católica, pero realmente lo que deberíamos decir es triunidad, que es una unidad compuesta. Dios es uno, pero tiene una unidad compuesta. Padre, Hijo, Espíritu Santo, una unidad compuesta. Amén. Entonces, mire, ahora si traducimos las palabras que ya hablamos, y quiero que entienda que no estoy hablando de 4 dioses, de 3 dioses, de 2 dioses, estoy hablando de un solo Dios con una unidad compuesta, entonces podríamos decir lo siguiente. Está el Altísimo, que es el Elyon, el Omnipotente Shaddai, Señor Yahvé y Dios Elohim. Ahora, si nos vamos al original, hermano, y vemos a quién realmente se refiere estas palabras, podremos decir así, que el Elyon habla de la esencia en sí del Señor. El omnipotente Shaddai siempre nos habla del Espíritu Santo. Yahvé siempre nos habla del Padre y Elohim siempre nos habla del Hijo. Amén. Entonces, ve aquí lo importante de esto, ¿no? Entonces, no estoy hablando de que hay 4 dioses, no. Estoy hablando, hermano, de que cuando en Timoteo dice de que Él vive en luz inaccesible y que nadie se puede acercar, que nadie lo puede tocar, que ningún hombre se puede acercar, ningún ángel, ningún arcángel, nadie se puede acercar, porque es imposible llegar hasta ese lugar, está hablando de Dios en su esencia. El Elyon, el Altísimo, es su esencia. Acuérdese, hermano, que en el principio de las cosas dice la palabra del Señor que Dios lo llenaba todo y en todo. Todo y en todo. O sea, no había espacio para nada. Él es tan grande que lo llena todo en todo. Es cuando yo tengo este vaso lleno, está llenado todo y en todo. No hay espacio para nada. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer el Señor? El Señor tuvo que dar un espacio. Y a ese espacio le llamó tiempo, tiempo cronos, que es el tiempo que el ser humano vive, porque él no tiene un tiempo que es kairos, es un tiempo completamente diferente a nuestro tiempo. Entonces, él tuvo que dar ese espacio, hermano, esa esencia tuvo que dar un espacio, y de esa esencia tuvo que salir Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que eso tuviera contacto con la creación. Pero la esencia en sí del Señor, nadie puede llegar a Él. Él vive en luz inaccesible. Y no quiere decir que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no sea Dios. No, es lo mismo. Es una unidad compuesta. Esto es difícil de entenderlo, hermano. Pero usted tiene que saber de que Dios siempre lo ha llenado todo en todo. Pero Él tuvo que poner un espacio. Y en ese espacio sigue siendo esencia.
pero en ese espacio pudo, pudo extraerse en sí como Padre, Hijo y Espíritu Santo para tener contacto conmigo, que soy ser humano. Amén. Pero si yo quiero llegar acá, a la esencia, me es prohibido. Nadie puede llegar ahí. Solamente a lo que él mismo se dejó, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Por eso, en el Salmo 91 están estas cuatro. El Elayo, que es la esencia. El omnipotente Shaddai, el Espíritu Santo. El Señor Yahvé, que es el Padre. Y Dios Elohim, que es el Hijo. Amén. Entonces, cuando uno habla del Altísimo, ya está hablando de algo superior, de algo más grande. Amén. Está complicado, hermano. Pero mire, vamos a seguir adelante para que usted lo vaya comprendiendo cada día mejor, cada día mejor. Y si no lo entendió, cuando termine va a tener que retrocederse y volverlo a escuchar. Sea sabio, use la palabra del Señor. Amén. Pero también puede oír porque esto yo lo dije también en el tiempo cuando estábamos hablando del misterio de la iniquidad. Así que usted se retrocede bastante tiempo atrás y hablando del misterio de la iniquidad, ahí usted va a comprender de que también esto yo lo expliqué un poquito mejor porque estamos hablando de un acontecimiento desde antes de la creación del mundo. Amén. Seguimos. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice así. Tú que decías en tu corazón, y quiero que comprenda ahora muy bien, aquí está hablando de Satanás. Vamos a ver qué es lo que quería Satanás, porque él entendía algo que muchas veces nosotros no queremos comprender, pero él sí lo entendía. Tú que decías en tu corazón, ¿qué es lo que decía en su corazón, hermano? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas, lo más alto de las nubes subiré y seré semejante a Yahvé, no. ¿Seré semejante a Elohim? No. ¿Seré semejante al Padre, Hijo, Espíritu Santo? No. Mire dónde él quería ir. Seré semejante al Altísimo. Toda la creación siempre supo de que lo que el Señor dejó como el contacto de su esencia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la esencia en sí de Él, nadie puede llegar. Pero ¿quién quería llegar ahí? ¿Quién quería asimilarse? ¿Quién quería decir, ay, yo también voy a ser una esencia? ¿Quién quería? Luzbel. Seré semejante al Altísimo. Mire, hermano, en el momento que dijo esto, dice que fue echado abajo. Y dice que va cayendo y va cayendo. Satanás tiene 7 caídas. La última caída, hermano, está en el tiempo de la gran tribulación, que cae del segundo cielo a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer? Ser semejante al Altísimo. Pero al Altísimo nadie le puede tocar. Nadie puede llegar. Vive en luz inaccesible. Nadie puede llegar, ningún hombre, ni un ser humano puede llegar ahí, ni un espiritual, ni un querubín protector, ni un serafín. No, nadie puede llegar ahí. Entonces, hermano, cuando él quería ser semejante a él, porque él entendía la cosa del Altísimo, él entendía lo que le expliqué al delante. Entonces, como comprendía eso, quería ser semejante al ser el alto de los altos de los altos. Wow, hermano, este sí que quería harto. Este sí que quería harto. Pero no era tan fácil. No era tan fácil del momento. Dice que él lo quiso en su corazón de ese momento. Dios lo echó. Lo tiró abajo. Fue desarraigado del cielo. Fue echado de todas sus virtudes. Ahora entonces, ¿quién podía llegar hasta esa esfera? Nadie.
Nadie, hermano, ni ángeles ni humanos. Entonces, le pongo nuevamente el versículo de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Entonces dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, el único, el Elayo, la esencia en sí de Dios, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Dominio eterno. A ningún hombre se puede aproximar, puede tocar. Ningún ángel tampoco se puede aproximar, ni un querubín, ni un serafín, ni Satanás. Nadie podía llegar ahí, pero Él sí quería llegar al Altísimo. ¿No? Tú que decías en tu corazón, míralo, ni siquiera lo dijo en la boca, lo dijo en el corazón, pero el Señor, como sabe todas las cosas, dice, subiré al cielo. Pero si él tenía acceso, podía subir, pero él tenía acceso. ¿Acaso no podía subir al cielo? Claro. Cuando el Señor me mandaba a llamar, dice, y le decía, y tú, Lucifer, por dónde has estado? He estado redondeando alrededor de la tierra. Entonces él podía subir al cielo, pero no era cualquier cielo que él quería subir. Él quería subir a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y ahí quiero levantar mi trono. Quiero ser semejante a esa esencia del Altísimo. Mira las cosas que quería hacer, hermano. Por lo menos si puedo haber dicho, ay, yo quiero ser semejante, no sé, al Arcángel Miguel. Pero no, al Altísimo de Perla. Sin entender que esa esencia vive en luz inaccesible y que nadie puede llegar a ella. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ejemplos sobre 7 minutos no me quedan, sobre Altísimo. Amén. Mire, todo lo que es altísimo, ahora les voy llevando a ejemplos. Es bien especial porque cuando se habla del Altísimo siempre se refiere a cosas milagrosas, a cosas sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Eso lo creemos por fe. Amén, gloria a Dios. Pero cuando se habla del Altísimo, se habla siempre de milagros completamente irracionales, sobrenaturales completamente. Y quiero mostrarle un ejemplo. Daniel capítulo 3, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Acuérdese que este horno fue calentado 7 veces más de lo normal, que incluso dice la palabra que los que lo estaban calentando se murieron. Era tan fuerte el fuego que les llegó el fuego y se murieron instantáneamente quemados, calcinados, hermano. Era un horno increíble de fuego. Entonces, dice que ahí llevaron a estos los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Por algo que hicieron en contra del rey. Sencillamente ellos no quisieron eh, arrodillarse con la estatua o otras cosas también quisieron. Entonces, ellos querían servir solamente a Dios. Pero fíjese que aquí Nabucodonosor, el rey de Babilonia, reconoció algo, porque vio hacia adentro y vio que no habían 3 ahí adentro, no habían 3 en el fuego. Dice que vio 4 personas. ¿Con quién estaban estos? Aleluya. Estaban con nuestro Señor. Estaban con el Señor de los milagros. Estaban con esa esencia que sale de Él, que es un Altísimo, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, dice que siervos del Dios Altísimo, Él tuvo que sencillamente decir, ustedes que son siervos del Dios Altísimo,
porque veo que están en medio del fuego y no se queman. Esto es un milagro sobrenatural. Esto no es normal. Usted solamente, seguramente, son siervos del Dios más alto que pisa, que está sobre todos los dioses, porque Nabucodonosor y Babilonia tenía una cantidad enorme de dioses y diferentes tipos de dioses, pero él reconoció que los que estaban ahí en el fuego y vivos eran hijos del Dios Altísimo, porque el milagro se estaba viendo con los ojos. Increíble, hermano. Entonces, siempre cuando se trata de hablar de los hijos del Altísimo, siempre tiene que haber algún milagro, algo que se hizo en grande, algo sobrenatural, una justicia sobrenatural, un milagro sobrenatural, una esencia sobrenatural, como decíamos ahí en Timoteo. Entonces, hablar del Altísimo, hermano, es hablar de lo máximo, de lo más alto. Amén. Por supuesto que es Dios mismo, que es el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque esa es esencia también, solamente que eso fue sacado para tener contacto con el ser humano, para que podamos tener ese contacto. Amén. Porque si no, jamás se hubiera podido. Porque Dios lo llenaba todo y en todo. El Altísimo lo llenaba todo y en todo. Amén. Entonces, todo lo siempre cuando se refiere a lo alto, a lo grande, tiene que ver con las cosas del Dios Altísimo. Ok. Vamos entonces a este versículo. Versículo 1 de Lucas, capítulo 1, perdón, versículo 32. Dice así: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿A quién es? ¿De quién está hablando acá? De Jesús. Santo Dios. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Mira, aquí está hablando de una profecía, amén, que estaba ahí en el Antiguo Testamento. Entonces dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo, Hijo de la esencia, como salido de la esencia. Entonces se glorifica, hermano, porque la esencia de Dios, lo más alto, no quedó ahí, sino se contrajo y pudo sacar al Hijo, y ahora Él es Hijo de la esencia y podemos tener contacto con la esencia a través del Hijo, aleluya, a través de Jesucristo, a través del Padre, ay, con la ayuda del Espíritu Santo. Es que, Señor, cuando Dios mismo decidió, Padre, Hijo, Espíritu Santo, fue algo perfecto para el contacto con el ser humano. Amén. Algo perfecto. Entonces, ¿por qué lo llamaban así? Porque era grande. Este será grande. Y porque es grande, es llamado Hijo del Altísimo. Entonces, todo lo grande en la Biblia viene del Altísimo. Todo lo grande en la Biblia viene del Altísimo, ¿no? No lo grande bueno, por supuesto, no lo grande malo. Entonces, ya me queda solamente un minuto, así que lo voy a dejar hasta ahí. Y ya después seguimos este próximo miércoles para terminar con los hijos del Altísimo. Y de esa manera ya estaríamos terminando todos estos estudios, hermanos, que hasta ahora le he mostrado 543 diapositivas con versículos bíblicos. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que el Señor nos haya bendecido y que nos haya abierto el entendimiento. Amén. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido esta bendición especial, Señor mío. Yo te doy gracias por ese amor, Señor, tu misericordia, Señor mío. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos hayas abierto el entendimiento para comprender esos hijos del Altísimo, para comprender el Altísimo, para comprender que es la esencia en sí de Dios Santo, que incluso Satanás, Señor Santo, quiso serse semejante y fue completamente corregido, echado inmediatamente, pues ningún hombre, ningún ser espiritual, Señor, nadie puede llegar, Señor, a esa luz inaccesible, Señor mío. Yo te doy gracias porque de esa esencia tú formaste la esencia como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, que es la que puede tener contacto
pacto con nosotros, Señor, y tú lo hiciste solamente por misericordia. Misericordia porque dice de aquí tu palabra, Señor, que éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo, refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque realmente nadie llega al Padre, nadie llega a lo alto, si no es por medio de Jesús. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Nos estamos viendo este próximo miércoles, si así Dios los quiere, en el último programa de esta temporada de aquí, Recuperando la Doctrina. Nos vemos hasta la próxima.